Vamos a presentar hoy en este programa de Cine y Fe una película muy reciente y muy interesante, precisamente para el tema de Cine y Fe, Arn, el Caballero Templario. Es una película realmente muy interesante porque hay pocas películas que se dediquen a los temas más difíciles de tratar por el cine, que son aquellos que no tienen que ver mucho con la mentalidad del siglo XX. No digamos nada temas como la Inquisición y tal, pero sobre todo el tema de las cruzadas es un asunto muy complicado porque lo vemos siempre desde el punto de vista de la fe en el siglo XX y es un tema que requiere no solamente meterse como todo buen historiador en la época y entender al personaje, sino entender el tipo de fe y cómo creían esa gente en algo llamado las cruzadas. Por eso el cine apenas ha tocado el tema de soslayo, ni siquiera en unas cruzadas más pequeñas, que son las españolas, que formaron la Reconquista. En realidad, la Reconquista es precisamente mucho más justificable porque es intentar recuperar todo un terreno que han invadido los musulmanes y que lo han quitado a los cristianos. Es más, es cierto que las tres primeras cruzadas fueron para reconquistar territorios españoles. La primera gran cruzada, la que es conocida como Primera Cruzada de Tierra Santa, es la cuarta. La primera cruzada española fue en 1063, precisamente para reconquistar Barbastro, la Cora de Barbastro, que era una zona musulmana del norte de Aragón. Ahora Barbastro es la segunda ciudad de la provincia de Huesca en número de habitantes, y se conquistó y vinieron caballeros borgoñones y de otras zonas a luchar en esa cruzada. Bueno, vamos con la película. La película se basa en una trilogía de libros fabulosa de Jan Guillou, que tuvo un éxito. Jan Guillou es un autor sueco que se ha hecho famoso con una serie sobre el espía llamado Hamilton, y luego con esta trilogía que ha sido traducida a cantidad de idiomas. Se llama la trilogía de las cruzadas y toda ella es en torno a un único cruzado, un personaje que se llama Arn. Bueno, la primera parte fue publicada el año 98, la segunda el 99 y la tercera el 2000, o sea, fueron muy seguiditas. La primera se llama Camino a Jerusalén, la segunda El Caballero Templario y la última Un reino al final del camino. Las tres se hicieron muy famosas y ya el 2007 fueron llevadas al cine por Peter Flint la primera parte. En cine los tres libros se han reducido a dos, no así como El Señor de los Anillos, que se hicieron cada una de las tres partes de la trilogía. Aquí se han reducido a dos. La primera parte trataba del primer libro y la mitad del segundo, y la segunda parte, que es del 2008, trataba de la segunda parte del segundo y todo el tercero. Como se vio que no era factible por temas de dinero, etcétera, estrenarlo en el resto de Europa y en Estados Unidos completa, lo que se hizo fue hacer una única película, que dura 2 horas y poco, con las dos películas. De tal manera que la película que voy a presentar hoy, Arn, el Caballero Cruzado, es un ensamblamiento, un recorte, un nuevo montaje hecho en 2 horas de una película que dura 4 horas y media casi, que son dos películas distintas hechas en una. Con lo cual es una dificultad notable porque de 3 libros pasamos a 2 películas y a una. Y de hecho ni siquiera se estrenó en España. Esta película hecha así, Arn, el Caballero Templario, es del 2010 y se estrenó en casi toda Europa, incluida Portugal, incluso en Estados Unidos, pero no en España, que solamente tuvimos que esperar al DVD. Con lo cual es una película teóricamente bastante poco vista. Y sin embargo es la película que más dinero se ha invertido, más de 22 millones de euros, que más cara ha salido de todo el cine escandinavo, no solo sueco, sino escandinavo. Bien, este proyecto lo llevó a cabo Peter Flint. Peter Flint, o mejor dicho, Peter Flint, porque es danés, no se pronuncia Peter, sino Peter. Es un danés, un director danés, que ha trabajado mucho en Suecia también. Ya saben que Dinamarca y Suecia tienen muchísimas cosas en común en el mundo cinematográfico, incluso los grandes nombres del cine escandinavo son de ambos países. Y cogió el tema, antes ya había trabajado el tema medieval, de hecho su primera película es una película de corte medieval que se llama Los ojos del halcón, luego tiene otra de una princesa situada así, se llama Los cisnes salvajes, más o menos en un mundo de época que no se sabe bien si es medieval o no. Y ahora está, en el 2014 ha hecho Beatles, que no he podido verla, no sé, creo que va sobre los Beatles precisamente, pero no lo puedo asegurar porque ni la he visto ni he leído ninguna crítica. Es un director bastante desconocido para el público español. Bueno, pues Peter Flint estuvo dirigiendo esta espectacular película. Es una superproducción para Suecia, aunque hecha de un modo distinto que los norteamericanos. Mucho más comedida, mucho más sosegada, mucho más tiempo para pensar, frases mucho más pensadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, antes de adentrarnos en el tema, que es lo que me interesa, vamos a hablar del equipo de los
los actores. Para encarnar el papel de Arn buscó una persona que no fuera muy conocida, es Joaquín Natterquist, que es un actor solo conocido en Suecia a partir además de esta película, antes no lo era mucho, y que se ensambla en el papel fenomenalmente bien. De hecho, creo que es algo de lo mejorcito que tiene la película, buscar un actor que case perfectamente con el personaje y que ese personaje cuando lo veas pienses en Arn, no en que está Dustin Hoffman haciendo de Arn, sino en Arn, que es un personaje, y de hecho también trabajado que de hecho si uno pensara ¿qué es un cruzado? ¿Qué es un templario? Pues es este señor, haciendo de templario y haciendo... Es el personaje muy bien llevado y muy bien trabajado, tanto el corte de pelo, la vestimenta, todo, absolutamente todo lo que encarna este Joaquín Natterquist. Bien, junto a él, la chica de la película, digamos, es Sofía Helm, que hace el papel de Cecilia. Sofía Helm entonces no era muy conocida, pero ahora sí que lo es a nivel internacional porque es la protagonista de esta serie de culto que se llama El Puente. De hecho, es una de las mejores series probablemente que ha hecho nunca la televisión de cualquier país. Los Estados Unidos la han copiado, han hecho otro puente con otros actores y en vez de ser el puente entre la frontera Dinamarca-Suecia, es el puente entre México y Estados Unidos, pero con la misma idea que tiene esta serie. Bueno, pues ahí Sofía Helm se ha hecho una actriz de renombre internacional gracias a esta serie. Es la típica actriz sueca, fresca, totalmente natural, actuando muy bermaniana, se parece muchísimo a esas rubias de las películas de Bergman. Y junto a ellos dos, que eran poco conocidos en ese momento, dos actorazos, quizá los más conocidos del mundo sueco, Stellan Skarsgård y Michael Nyqvist. Stellan Skarsgård es conocido por todas las películas de Lars von Trier, desde Rompiendo las olas hasta Bailando en la oscuridad, pasando por Dodgeball, etc. Luego se hizo muy famoso en la famosa película esta de Mamma Mía, ¿no? Haciendo del papá, de esos tres papás que hay, que no se sabe cuál es el padre verdadero, pues el sueco, ¿no? Ese es el célebre Stellan Skarsgård. Ha hecho, ahora mismo acaba de hacer Cenicienta, ha hecho Thor, en fin, un actor muy conocido por todos los... Si bien cuando vean la cara les llama la atención. Hace el papel de tío, que tiene más largo recorrido que el de padre. El de padre lo hace Michael Nyqvist, que desde Millennium, desde la saga Millennium, pues ha sido muy muy conocido. La saga Millennium le puso en el mapa internacional, es el gran actor de esa saga, y al mismo tiempo pues le ha dado la posibilidad de hacer otros papeles como por ejemplo Misión Imposible, etcétera. Lo sorprendente es que junto a estos actores, que estos andan en torno a los 50, 60 y los anteriores pues en torno a los 20 y pocos, está la grandiosa Vivi Anderson, ya con más de 70 años. Vivi Anderson es la célebre actriz de Bergman, ¿no? La celebérrima Alma de Persona, la celebérrima María de esa película maravillosa que es El Séptimo Sello, de que hemos traído este programa en otra ocasión, y hace también el papel de Sofía también en otra célebre película, Las Fresas Salvajes. Con lo cual, como se puede ver, es una actriz de larguísimo recorrido, muy bermaniana, y en este caso hace quizá el único papel que necesitaba mucho carácter, que es el de la madre abadesa, un papel, digamos, negativo, porque es un personaje que hace sufrir a Cecilia, pero que sin embargo le ha dado la posibilidad también de ganar muchísimos premios, porque es la única premiada de esta película en cantidad de sitios. Vivi Anderson ahí en ese papel espectacular. Dos actores ingleses, Simon Callow y Stephen Waddington, en papeles teóricamente secundarios, pero no tan secundarios. Simon Callow hace del sacerdote del padre Henry, que es un cisterciense que recoge al principio al protagonista. Es muy típico que haga de sacerdote porque ya lo hizo en una habitación con vistas y es famoso por otras películas como Shakespeare in Love. Es una cara muy conocida del teatro y del cine inglés, británico. Y Stephen Waddington es menos conocido, pero es el papel pseudo protagonista del Último Mohicano. Ahí empezó haciéndose, digamos, el oficial inglés que intenta casarse con la chica de la película, que era Madeleine Stowe, y que pues sirve de contrapunto a Daniel Day-Lewis en la película. Waddington hizo después, por ejemplo, en 1492 La Conquista del Paraíso, hace de Bartolomé Colón, el hermano de Colón, y otras muchas películas, aparece aquí y allá y tal. Bueno, entre los más jovencitos, si no el más jovencito, porque nació en el 80, los que he citado antes eran del 75, Gustav Skarsgård está ahora siendo es el que hace del rey Canuto, de Knut. Canuto es una traducción al castellano un tanto Gutnut, ¿no? K-N-U-T. Pues este rey jovencito y tal, ahora está siendo muy famoso por la serie Vikingos, porque ahí hace el armador, el que es capaz de montar los barcos para la expedición, Gustav Skarsgård. Y los
tres que me quedan por citar son tres casos curiosos. Vicent Pérez, que es un actor consagradísimo francés, bueno, suizo, nació en Lausana, pero está considerado como francés porque siempre ha trabajado en el cine francés. Ha hecho cantidad de películas desde Cyrano de Bergerac hasta la actualidad y en series y todo, y es un actor muy conocido. En cambio, Milind Soman, el que hace de Saladino, es muy poco conocido para el público occidental, pero muchísimo para Bollywood, porque es un actor indio de la India, nacido eso sí en Escocia, y que se ha dedicado a hacer cantidad, ha sido un galán típico de las películas de la India, pero muchísimas. Aquí además aparece, como siempre, Saladino lo dejan siempre muy bien en todas las películas porque era un rey bastante magnánimo. Aparece en un momento con el pelo largo y tal, como si fuera un Cristo en un momento de la película, que es un papel muy típico suyo, esos pelos largos que lleva ahí en donde... Bueno, Milind Soman, bueno, vamos a dejarlo ahí porque es un actor de largo recorrido. Y al final, un actor curioso porque es un cantante, y un cantante muy conocido, tiene más de 10 discos en Suecia y en Europa, que es Sven-Bertil Terf, que es un cantante bastante popular, y aquí hace el papel del obispo, ya casi con 70 años o más. Bien, de todo el equipo técnico solamente voy a hablar de Anna Asp, porque Anna Asp es lo mejorcito que tiene el cine escandinavo con respecto a dirección de producción. Ella es la que hizo la dirección de producción y ganó el Oscar por Fanny y Alexander. Es la que ha hecho casi todas, Pelle el Conquistador, todas las grandes películas danesas y suecas. Ella es la que conforma todo ese mundo espectacular para que se centre el espectador, y aquí lo hace de maravilla. Me gusta más la parte de Jerusalén, la parte de Tierra Santa. Me gusta también bastante la parte sueca a nivel de aldeas, las batallas y todo esto, y menos el monasterio. El monasterio de las monjas no ha llegado, le da un tono casi de hospicio del siglo XIX y no acaba de ser perfecto. Pero bueno, los otros ambientes son sensacionales, y ya digo que al menos por fin un director de producción se ha dedicado a leerse la regla de los templarios, que es algo importantísimo. O sea, no sé ni los libros más cutres que hay sobre los templarios se lo leen, y las películas. Ridley Scott en la célebre El Reino de los Cielos, vamos, se podía haber leído cualquier regla de estos templarios o los estatutos para saber cómo tienen que llevar el pelo, que todo templario, esto es interesantísimo, cómo la película lo cuida. Todo templario tenía 3 caballos. 3, porque precisamente era lo que más morían. Hay una cosa que nunca sale en las películas, precisamente para hacer que los pobres animales vivan, ¿no? Que es que una de las primeras cosas que hacían la infantería con respecto a la caballería era darle con la espada, y no digamos nada, la cimitarra árabe, a los pies, a las piernas de los caballos para derribar al caballero. Y está dicho por la orden, casi todos los caballeros tenían más, 10 o así, que como son pobres, que al menos tengan 3, pero son suficientes para poder sustituirlos. Y en el momento en que llega a Jerusalén, va con los 3 caballos, su escudero también con los 3 caballos, 2 y el que va montado, y lo mismo cuando sale de Jerusalén para volver a Suecia, lo mismo. Es una cosa, un detalle realmente sensacional. Por primera vez aparecen escuderos también, porque la Orden del Temple tenía caballeros y tenía escuderos, como todos los grandes caballeros del momento, y los escuderos tenían sus características especiales, no llevaban la cruz roja esta exactamente igual que los templarios, y se ve muy bien. Aparece continuamente el escudero detrás, y a veces morían y cambiaban, pero el escudero es una figura, y no parecido a Sancho Panza, el escudero célebre español del Quijote, sino un escudero joven, un luchador también, que está aprendiendo, en fin, interesante que lo haya mantenido también en la película. El corte de pelo, que lo dice muy bien la regla, que no pueden ser estos, pero hay otro por ahí, templario, que sí aparece con los pelos largos, o sea que, pero al menos la imagen de él, de Ar, es perfecta. El corte de barba, el corte del pelo, todo, el sayal blanco con la cruz roja, como dice la regla, vamos vestidos de blanco porque somos pobres y por motivo de la pureza, porque la pureza es el blanco total de nuestra alma, y por lo tanto se muestra en nuestra vestimenta, pero una vestimenta que sea de lana, es decir, una vestimenta sobria, y punto. Permite el lino para el verano. Eso está en la regla del Orden del Temple, que sería interesante que al menos la gente cuando habla de ellos lo supiera. Bueno, vamos con el tema central de la película, que es el tema de las cruzadas. Es decir, de que en nombre del Dios del amor, una serie de individuos matan, ¿no?
Eso, que actualmente es absolutamente políticamente totalmente incorrecto, lleva a que nadie se atreva a entrar en este tema porque es muy complicado y los países católicos no entran en él. De hecho, no hay ninguna película ni española, ni italiana, ni irlandesa, ni polaca sobre el tema de las cruzadas. Y sin embargo son los países protestantes y curiosamente los países más protestantes como Escandinavia el que entra en este tema. Y lo digo curioso porque la referencia a la Virgen es total a lo largo de toda la película. Es más, es un hilo conductor. Y la Virgen es lo que menos trabajan los protestantes. Bueno, es que no la trabajan nada. Es decir, la intercesión de la Virgen es un tema que Lutero le ponía nerviosísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que curiosamente la película sí se mete en esa mentalidad. No solamente se ve lo que es un cruzado y lo que es un templario. Me encanta esa escena antes de la batalla de Monteguisar en la que todos los templarios están arrodillados y hay un traveling en el que va pasando por cada uno de ellos que van rezando y utilizaban la cruz de la espada como la cruz de Cristo, aparte que tenían otra crucecita puesta aquí y la besaban justo antes de empezar. Bien, pero en ese momento que se ve también el escudero detrás, perfecto, y se ve en el monte la vera cruz, un pedazo de la cruz del Señor convertido en una cruz inmensa, en un contraluz perfecto, precioso en esa batalla, en el que están todos mirando hacia allí y esa cruz es la que les va a llevar y tal. Bueno, todo eso con la mentalidad actual es imposible, pese a que hemos cambiado por ejemplo, las palabras. O sea, ahora actualmente sí defendemos la democracia, sí podemos matar por defender Europa del nazismo, sí podemos matar a los estadounidenses por ir a Afganistán y Irak porque van en contra de la democracia, por defender la democracia se va a Vietnam, por defender la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Por defender mi tierra, se entiende toda la guerra de independencia, toda la guerra de independencia es defender mi territorio de otros que nos han invadido, etcétera, etcétera. Pero sin embargo no se entiende que se tenga la Tierra Santa como propia de los cristianos y que se quiera defender a esos peregrinos que iban a Tierra Santa y que empiezan a ser matados. Y entonces lo mismo que en la Guerra Civil Española, hay toda una serie de gente que se levanta también dentro de los miles de motivos que tiene la Guerra Civil, que son inmensos, porque matan a sacerdotes, pues hay una serie de gente que se indigna porque mata, y lo mismo ocurre en la Guerra de los Cristeros en México, de que no se puede ir a Tierra Santa bien porque se está matando a la gente, porque tal, entonces, y además esos santos lugares son santos lugares del cristianismo, patatín, patatán. Interprétese como se interprete, es un tema que ahora no me da tiempo de analizar las cruzadas, pero que el cine no ha tocado, y en cambio aquí sí lo toca, y lo toca totalmente, es decir, que se ve lo que es un cruzado y lo que es un templario. Los templarios son todavía más difíciles de entender, pero no desde la mentalidad del momento, pues estamos en la plena Edad Media. Y las dos figuras más interesantes de la Edad Media son el caballero y el monje. Y resulta que, de hecho se suele decir, ¿no?, castillos y monasterios. Y resulta que eso se puede crear en uno solo. De repente, ¿no?, un señor llamado Hugo de Payens tiene la idea, mientras está en la primera cruzada, en el templo de Jerusalén, de decir, señores, pues juntemos los dos. Y con 9 compañeros funda la Orden del Temple el año 1118. La primera cruzada es del 95, se reconquista Jerusalén, o sea, se conquista Jerusalén el año 99, 1099, y el 1118 comienza el Temple. El Temple se llama así, ellos se llamaban los pobres caballeros del Señor y del Templo de Salomón, conocidos como Orden del Temple, se llama así porque el templo el rey le da como lugar para que se reúnan y empiecen en la explanada del templo de Jerusalén, la famosa explanada en la que está la mezquita azul y todo eso, la explanada que está sobre el famoso muro de las Lamentaciones, y ahí empieza la Orden del Temple. Van consiguiendo más gente, son 9 al principio, van consiguiendo más gente y va extendiéndose, sobre todo son caballeros borgoñones, del Franco Condado, flamencos, muchísimos franceses, de Champaña, de la Provenza. De hecho, de los 23 grandes maestres de la Orden del Temple, casi todos son franceses. Solo hay 3 aragoneses, uno por cierto en la película aparece, Arnaldo de Torroja, el templario majo, que está ayudándole a él, ese era aragonés, nacido en Solsona, y hay otros, ese es el 9º, pues el 12 y el 15 también son aragoneses. En Aragón tuvo tanta importancia el Temple que incluso Alfonso el Batallador le dejó a la Orden del Temple el reino, luego ya se vio que era imposible y casaron a Petronila con Ramón Berenguer IV y de ahí nace la corona de Aragón. Pero su idea inicial era dársela a la Orden del Temple porque tenía tal prestigio que... Bien, entonces, a lo largo de toda la película se va viendo ese desarrollo sensacional de lo que es la fe. La película es una verdadera maravilla de fe
esperanza y caridad, porque los dos, es lo único inverosímil de la película, los dos protagonistas son castigados por los malos de la película, digamos, el obispo y la madre superiora esta, que son de un gran rival, a separarse y les castigan 20 años ella en un monasterio y 20 años él en el temple en Jerusalén. Eso no se podía hacer, ¿no? Un obispo no puede castigar con esas cosas, ni tampoco se puede meter uno en el temple por castigo. Pero bueno, aceptado eso, todo lo demás está muy bien hecho. Bueno, pues ellos, antes de separarse, dicen una frase que es: la Virgen está con nosotros, la Virgen María está con nosotros, nada podrá separarnos. Y esa es la última frase de la película, cuando ya se sucede todo, que no voy a contar. Al final de todo, la última frase que se dice entre ellos: la Virgen estuvo con nosotros, ha estado con nosotros siempre. De tal manera que es una frase tremendamente de la Edad Media, tremendamente católica actual, pero no protestante actual, pese a que el director y todo el elenco lo son. Eso sí que es meterse en la época y citar las cosas tal cual. Bueno, por cierto, la imagen de la Virgen sirve también como porque hay muchísimo, es una película con mucho flashback. De hecho, por reducir 3 libros a 2 películas y luego reducirla a una, eso ha producido un caos de guión notable, porque empiezan las cruzadas. Entonces salta a ella en Suecia, ella recuerda cuando conoció a él cuando era pequeñito, y al final tienes hasta 4 flashbacks uno tras otro. Bien, pues muchas veces en que él piensa en ella y ella piensa en él es a través de la imagen de la Virgen, o a través de un crucifijo, a través de un pequeño colgante con un crucifijo que le ha regalado ella y que lo tiene siempre en la mano, en las batallas, en todas partes, o si no en el cuello. En fin, todo eso está muy bien hecho, porque la fotografía es excelente y el montaje excelente. La fotografía tiene momentos sublimes, pero yo me quedaría con el tratamiento que hace de los distintos paisajes, tema que en Estados Unidos no suele verse. El amarillo total, ¿no? Muy de Vittorio Storaro y de algunos directores de fotografía italianos. El amarillo total que aparece en las escenas de Palestina es impresionante. Cómo trata el desierto con colores cálidos, amarillos, rojos y colores absolutamente dorados, espectacular. Por contra, los blancos del convento, y cómo trata todo como si fuera nieve. Absolutamente el paisaje, todo, y los azules del mundo sueco, de las batallas suecas. Hasta ahí hay una bandera roja que parece un color frío en vez de ser un color caliente como es el rojo, porque lo convierte casi en un púrpura azulado. ¿Por qué? Porque realmente está tratado con una sensibilidad, toda la fotografía extraordinaria. O sea, entre Ana Asp poniendo todo su saber estar en el mundo de la dirección artística y la fotografía, es impresionante, absolutamente impresionante. Bien. El monasterio de Barham, ya digo que es lo que... Perdón, el monasterio de Barham sí me gusta, que es el primero, es donde está este padre Henry, que es el de los hombres, el del Cister, y que además es un monasterio muy famoso, pero el otro monasterio de las monjas es el único que no... Pero sin embargo, sí que los tonos de fotografía, los blancos, todo eso es muy bonito. Y luego me encanta, porque soy un gran admirador de John Ford y muy fordiano, que este director escandinavo, que tiene resabios de Bergman, resabios de Lars von Trier, resabios muchos de Dreyer, sin embargo tiene algunos planos tremendamente fordianos. Tiene el típico de La diligencia, de que por aquí van los cristianos en la diligencia, y de repente mueve la cámara y se encuentra sobre el acantilado a los musulmanes, o en el caso de La diligencia a los indios, con mucha más diferencia porque es un acantilado espectacular. Allí en La diligencia era una montañita. Es un plano totalmente fordiano, pero lo que más me gusta, el plano más fordiano, casi toda una escena fordiana, es la vuelta, después de la última batalla en Suecia, la vuelta de los que han luchado allí, entre los que está el marido, y las mujeres mirando a ver si llega o no llega, que está calcado de Río Grande. Bueno, calcado, una reinterpretación, que es lo que más me gusta, más que calcar, una reinterpretación de la famosa llegada de todos los soldados y las mujeres viendo a ver si llega mi marido, toda una fila inmensa de heridos, de gente que llega cansadísima de la batalla, que está en Río Grande. En blanco y negro, aquí en unos tonos azulados, ya digo que de la parte sueca, preciosos. Bien, dicho todo esto, me queda hablar sobre el mito del temple, que afortunadamente no entra sobre él. Los templarios siempre han sido considerados los malos de la película, precisamente porque se les hizo un juicio y se acabó con ellos, y además a raíz de ahí ha nacido toda la leyenda del temple, de que si tenían el Santo Grial o tenían tesoros o lo que sea. El temple como tal, de hecho en la otra película,
que hay sobre las cruzadas, que se estrenó unos 5 años antes, bueno, 3 años antes de la película sueca, el 2005, es El reino de los cielos, de Ridley Scott. Ridley Scott siempre va muy de histórico y habitualmente mete la pata en casi todo. Una película muy poco histórica desde todos los puntos de vista, empezando por el personaje, el liberador de Jerusalén, que es el defensor de Jerusalén, que es totalmente falso. Bien, pues eso, Ridley Scott pone como los malos de la película a los templarios. Siempre los templarios como los malos, siempre los templarios como tal. En este caso se ve lo que son los templarios realmente, aunque también hay alguno más malo. El que sucede a Torroja como director de Rue de Fort se llama, Gerald de Rue de Fort, un francés, pues sí que era así de bravucón y altanero y tal, y le aparece bien en la película. Pero sin embargo el Temple como institución, que son unas personas que tenían un lema que era ni ira, ni riqueza, ni mujeres, ni solo Dios. Bueno, pues ese lema, que hacían los 3 votos, pero defendiendo los santos lugares y además siendo muy pobres, ha sido tremendamente vapuleado por la historia. Hay una escena final de los templarios que nadie ha recogido en el cine y que me encantaría que alguien la recogiera, una escena con una fuerza tremenda, que es que cuando el rey Felipe IV, el llamado Felipe el Hermoso de Francia, termina con los templarios y los condena a muerte, en el momento en que los va a quemar vivos al último templario, se llamaba Jacques de Molay, y a sus compañeros, los va a quemar en la plaza delante de Notre Dame de París, vivos. En el momento en que empieza a arder de Molay, le chilla a él, gritándole, dice que estarás acompañándome conmigo ante el tribunal de Dios antes de que termine el año. Y murió el rey antes de que terminara el año, y murió el papa que disolvió la institución antes de terminar el año, y murió también, y no se suele citar, antes de terminar el año el tío que instruyó la causa. O sea que si alguien tiene esa imagen en una película sería espectacular, convocándoles ante el tribunal de Dios a todos por haber mentido y por haberles calumniado y por haberles quemado, sencillamente por un tema, el de siempre, el dinero, ¿no? Felipe IV tenía un montón de dinero que debía a los templarios. Los templarios funcionaron como un primer banco, porque como eran tan austeros y la gente los quería tanto, se dedicaron a guardar el dinero de la gente. Y además, si me lo daban en París, lo podía recoger en Jerusalén, de tal manera que es como el primer banco de la historia. Yo podía reclamar mis 1000 ducados en Jerusalén, que te los había entregado en Francia, a la orden. Con lo cual, también prestaban dinero, y Felipe IV se entrampó, y al final le debía un montón de dinero al Temple, y encima quería todas las posesiones que tenía el Temple en Francia, con lo cual organizó unas calumnias brutales, porque, por ejemplo, les acusó de sodomía, les acusó de escupir al crucifijo, de adorar a un burro, bueno, lo de siempre. Las calumnias suelen ser siempre las mismas de siempre, ¿no? Además, como el escudo de los templarios son 2 caballeros montados en un caballo, los 2 precisamente para ir juntos a la batalla, juntos como hermandad, pues eso le dio para hablar, vamos, de homosexualidad y de todo lo que hiciera falta, que son las típicas calumnias de siempre, ¿no? De siempre. Bueno, pues el pobre Temple a partir de entonces ha sufrido a lo largo de los tiempos una cantidad de libros y de novelas hasta llegar al Código da Vinci y demás. Incluso los templos, estos octogonales que tenían, que son para imitación del Santo Sepulcro, solo hay que ir al Santo Sepulcro y ver que es un templo octogonal, que precisamente como ellos eran los defensores del Santo Sepulcro, montaron iglesias octogonales. Bueno, pues todo eso ha dado lugar para cábalas y más cábalas y más cábalas. Bien, al margen de todo esto, por fin tenemos una película sobre un templario y un templario majo, un templario bueno, un templario cruzado, un templario que cree, un templario que lucha por la fe y que aunque ha sido un castigo, entre comillas, el tío no solamente se lo cree, sino que lucha por todo eso y hace cosas que hicieron los templarios, aprender árabe, hablar con los árabes, de hecho llega a ser casi amiguete de Saladino, etcétera, etcétera, etcétera. Para terminar y situar a la gente, la película se desarrolla fundamentalmente un siglo después de esto que he dicho antes de la Primera Cruzada, en el año 1187, lo dice al empezar, que es el año en que Saladino reconquista Jerusalén, también aparece en el Reino de los Cielos. Es entre la Segunda y la Tercera Cruzada. La Tercera Cruzada es la llamada de los Reyes, que es precisamente como Saladino ha vuelto a coger Jerusalén, le dice todo, se convoca una auténtica, impresionante cruzada en la que vienen los reyes, el rey de Francia, el rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, el rey de Alemania, el famoso Federico Barbarroja, y todos van ahí. Esa cruzada tampoco ha sido tocada mucho más que por la película Las Cruzadas, de Cecil B. DeMille, la celebérrima película, la única que hay sobre esto, del año 35, con la Loretta Young, y curiosamente siempre ha sido tocada por la vuelta.
siempre es Ricardo Corazón volviendo de las cruzadas, por lo de Robin Hood, siempre es Menganito volviendo de las cruzadas, porque nadie se atreve a tocar el tema, que es muy serio. Y fíjense las 3 películas que he citado: El reino de los cielos, Las cruzadas de Cecilia de Mil y esta, dejan a Saladino súper bien las 3. O sea, el rey moro sí que es un genio y un tío maravilloso, majísimo, absolutamente, pues como es habitualmente el tema en Europa occidental. Nosotros tiramos piedras contra nuestro propio tejado, pero el resto sí que es maravilloso. Unos hombres, vamos, prácticamente habría que aprender de ellos, porque nosotros somos unos bestias y ellos son geniales. Bien. Esto, que curiosamente está bien metido, sobre todo en España, en la mentalidad nuestra, es lo que la película deja al menos en suspense. Hay tantos buenos en un lado como en otro, y sobre todo es una historia de amor extraordinaria, porque buena parte del metraje también se desarrolla en Suecia, y una historia de fe y de esperanza tremenda, tremenda. De hecho, hay un momento en que ella dice: mi hijo vive, ¿no?, porque se lo han arrancado las monjas en el momento en que nace. Mi hijo vive, y en ese momento se ve una imagen de la Virgen, y luego se ve a él con un crucifijo también en Tierra Santa, que es el Padre. Con lo cual, la mezcla entre la realidad del amor de ellos imbricado en la Virgen y Cristo es espectacular. Prácticamente hay poquísimas películas que se hayan hecho así y que se haya hecho en un país protestante, y actualmente es increíble. Suecia tiene una larga cinematografía impresionante espiritual, Bergman, Dreyer, von Trier, pero en este caso es incluso católica desde todos los puntos de vista. Bien. Como digo, muchísimo dinero. En Suecia tuvo un gran impacto, en Dinamarca también, en los países escandinavos muchísimo en general, en el norte de Europa se acogió con muchísimo y recibió muchísimos premios, pero aquí en España ni siquiera se fue considerada para ser estrenada, y actualmente se puede encontrar en vídeo y se puede conseguir solo y exclusivamente en DVD, de tal manera que es la única manera de ver esta maravilla espectacular que es Ar, el caballero templario, el resumen de toda una epopeya, de una saga. Les recomiendo que lean los libros, aunque lógicamente tienen muchísimo más personajes, muchísima más acción, muchísimo más todo que la propia película. Él nace en 1150 y muere en 1210, el personaje Ar Margusson. Y lógicamente meter todo eso en 2 horas de película es dificilísimo, sobre todo si tenemos en cuenta todo lo que he dicho hasta ahora, la representación histórica, la representación de la fe y lo que es realmente un caballero templario.